Ya estamos de regreso. Cuidados paliativos. Para no morir antes de morir. Regresamos en la serie Cuidados Paliativos con la maestra Guadalupe Olivares y el tema terapia del sonido o musicoterapia. Nos quedamos hablando del poder curativo de ciertos sonidos, de la música, de la importancia que tiene la música para el ser humano, de la recepción de esa música y de la posibilidad que tiene de sanar. ¿La música, maestra, nos puede ayudar en los cuidados paliativos? Luz Helena, te acabas de dar cuenta que escuchamos el Aleluya de Händel. Y mi señalamiento es poner atención en esas vocales largas. Estas vocales largas a mí me van a llevar a la serenidad y a la tranquilidad, y al paciente terminal lo van a llevar a la serenidad y a la tranquilidad. Específicamente la música barroca, esta me va a dar una sensación de estabilidad que el paciente terminal no tiene, de orden, de seguridad. El paciente terminal no tiene ninguna seguridad. Su vida está en entredicho y me va a generar un ambiente con una mayor apertura a lo que esté sucediendo en este momento. Específicamente la barroca me va a dar estas características, pero también puedo recurrir a la música clásica, estoy pensando en Haydn y en Mozart, en donde Mozart me va a conectar con la parte más gozosa. Lo que más vive un paciente terminal es dolor y sufrimiento, y sin embargo Mozart me va a llevar a la alegría y al gozo que no tengo. Si les preguntamos a los neurocientíficos que ya en el siglo XXI son capaces de mostrar unas neuronas en trabajo activo en respuesta a la música, vamos a encontrar que parte del cerebro que se ilumina es el hemisferio silencioso y específicamente la parte serena, tranquila y equilibradora. ¿Qué es el hemisferio silencioso, maestra? Nuestro cerebro está compuesto del hemisferio dominante y el hemisferio silencioso. El hemisferio dominante es el que usamos desde primero de primaria hasta terminar el doctorado, que es el muy capaz de aprender y desenvolverse. Y el hemisferio silencioso, no tiene palabras,
pero tiene la enorme capacidad de conectarme a las experiencias sumas. Y con experiencia suma estamos hablando de que es el hemisferio silencioso el que puede apreciar una salida de sol, una puesta de sol, el que puede apreciar cuando uno despierta en las mañanas el canto de los pájaros, a veces el sonido del viento, a veces el sonido de la lluvia, a veces solo ver caer una hoja de un árbol. Y a través de la corteza cerebral, esta tranquilidad del hemisferio silencioso la transmite al dominante. En la corteza cerebral se da esta unión y este efecto que se va a manifestar también en el dominante, porque el dominante ya no tendrá tanta miedo y tanto incertidumbre, sino se va a ver contagiado de seguridad y de tranquilidad. Es decir, este hemisferio silencioso sería la parte de nuestro cerebro capaz de sentir nuestro entorno, nuestra vivencia cotidiana, sin razonar, sin el estrés, sin la angustia, sino solamente esta percepción gozosa de estar vivos. No se nos olvide que un paciente terminal está en una profunda reflexión, haciendo una evaluación de su vida. Y en esta evaluación de su vida, lo que antes podía darle respuestas, que es el hemisferio dominante, necesita respuestas más profundas. Está buscando si su trayectoria de vida cumplió un propósito o no, si logró deseos más profundos. Cuando hablamos de deseos más profundos, estamos hablando de tratar de dar la respuesta de quién soy yo y qué hice con la vida que tuve. De ahí que la ayuda del hemisferio tranquilo, silencioso, sea fundamental. El paciente terminal es como un submarino que está en el fondo buscando respuestas a preguntas muy profundas, de mucha reflexión, y el mundo de fuera estamos en la parte de la superficie, hablando de la vida cotidiana del fútbol o de las papas fritas, cuando el paciente enfermo no tiene interlocutor, no tiene con quién poder expresar sus inquietudes las más profundas. Y ahí es esta posibilidad de música quien puede ser su interlocutor. O sea, se puede comunicar con la música y encontrar esas respuestas en él sí mismo, ¿no? En él mismo. Porque los que estamos afuera no tenemos las respuestas que él está buscando. Los que estamos afuera vamos a hablar de la vida de todos los días. Y él está buscando respuestas porque está en el final de su vida y revisando si efectivamente la tiró a la basura o realizó lo que hubiera querido, si amó como hubiera querido, si lo amaron como hubiera querido. Y ya también con la conciencia de que no hay tiempo de borrar y volver a hacerla plana. ¿No es cierto, maestra? Eso es fundamental. Lo que más le debemos a un paciente terminal es decir la verdad. Y si yo le he dicho la verdad y él sabe que no puede rehacer su plana y que lo que tiene es, 3 meses, ¿qué va a hacer con esos 3 meses conectado con la vida más que conectado con la muerte? Claro, porque finalmente cuidados paliativos son vida en la última etapa de la vida. La muerte, bueno, pues es la culminación de la vida, pero es parte de la vida nada más. Yo creo que de los autores más fundamentales va a ser Juan Sebastián Bach. Le dedica mucha parte de su vida a la música sacra, que el paciente terminal tiene tanta necesidad de que le hablen de lo más profundo de él, que sería su contacto con la eternidad o con el infinito o con este universo en el cual participó, en el cual perteneció y del cual biológicamente se tendrá que ir. Y entonces con esta música él podrá continuar con esa reflexión y probablemente encuentre las respuestas. Pero tenemos que tener ese factor de apertura y sobre todo que se le acerque esa música y se le enseñe como parte de cuidados paliativos a escuchar esa música para que busquen en ella las respuestas que está buscando. La música va a dar ese servicio. Esto mismo podría servir para el cuidador primario, maestra. Ser cuidador primario es un reto muy difícil. A mí me sorprende que tú te ocupes de eso. Es un reto muy difícil porque, por lo menos en los hospitales en los que me muevo, es frecuente que el cuidador primario se muere antes que el paciente. Porque para el cuidador primario, el paciente terminal sabe que se va a morir y está haciendo
lo mejor con lo que tiene de vida, pero el cuidador primario está viviendo todos los días con esa finitud en la cual no se preparó. Y esa finitud vibrando con el dolor que tiene el paciente terminal. A esta delicadeza tendríamos que ver de qué manera el cuidador primario desarrolla las habilidades de tener su propio equilibrio, su propia serenidad, su propia tranquilidad y que pueda contagiar al doliente de eso y no que el doliente contagie al cuidador primario del horror, del sufrimiento, de los gritos, de la angustia, de la ansiedad y del dolor. Sí, es una tarea muy, muy difícil la de cuidador primario. Bueno, en general, de toda la familia que tiene un paciente con una enfermedad en etapa terminal. Pues esto que usted nos acaba de ilustrar es una gota de lo mucho que podríamos aprender de esta ciencia de la musicoterapia y del bien que nos podría hacer a todos los niveles, quizá en la vida diaria para bajar un poco el estrés, para entender muchas cosas de nosotros mismos y nuestro quehacer del día a día. Y yo le voy a pedir un favor, maestra, si nos pudiera dar sus datos para que la gente se pueda contactar con usted y hacerle preguntas a través del correo, decirle, tengo esto, ¿cómo puedo hacerle? Tengo un teléfono fijo que es 55 63 49 33 y tengo un teléfono celular 04455 31 89 09 25. Maestra, pues fue un placer tenerla aquí de invitada, ahora del otro lado, y muchísimas gracias por todo lo que nos dijo. Luz Helena, me da mucho gusto que sigas dando este servicio enorme que nuestro país lo necesita tanto y como los humanos cada vez vivimos más tiempo, cuidados paliativos se transforma en una actividad urgente. Y nuestro país que en enero de este año pidió hubiera cuidados paliativos en todos los hospitales, tu trabajo resulta fundamental. Muchas gracias, maestra. Para mayores informes, comunícate al Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. Teléfonos 5235-0507, 5235-0508 y 5579-2827. Correo electrónico info@cuidadospaliativos.org.mx. Página web www.cuidadospaliativos.org.mx. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Cuidados paliativos, cuidados paliativos. Vivir con calidad para no morir antes de morir.